Miren este par de casos. Esto se paga con sangre y con la vida de los pacientes. Estoy hablando de un hospital de cuarto nivel, donde está toda la infraestructura y los equipos. El paciente del extremo izquierdo fue un paciente que ingresó con un angioedema al servicio de urgencias. Este paciente estaba en una condición estable, pero el médico de urgencias se asustó y llamó al anestesiólogo. Hey, mira, tengo este paciente con esto y esto. El anestesiólogo salió a regañadientes porque sacar un anestesiólogo del quirófano es como un pez fuera del agua. A ver, man, llegó hasta el servicio de urgencias. No, ponele oxigenito. Le pusieron oxigenito. El paciente a los 30 minutos se colapsó. Entonces el médico de urgencias hizo su laringoscopia. No fue capaz, llamó al anestesiólogo, salió otra vez del quirófano, a ver qué pasó. El anestesiólogo hizo su laringoscopia, no fue capaz, otra laringoscopia, no fue capaz. Se trajeron el carro de vía aérea, pidió un equipo de cricotiroidotomía, le sacaron un equipo de hepatil, él no lo sabía manejar, empezó ahí a jugar. Después dijo, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Hay una fast track. Páseme la fast track. Y vean, lo intubaron con una fast track. Pero el paciente quedó con una encefalopatía hipoxicoisquémica y falleció. Este niño era un pacientico que teníamos con una mucopolisacaridosis. Nosotros sabíamos que el paciente, digamos, por chismecitos, que el paciente pues obviamente podría tener dificultad, pero el anestesiólogo que lo montó no es, digamos, muy filial a estos inconvenientes de vía aérea, entonces decidió montarlo sin nuestra asistencia. Cuando ingresó al quirófano, lo indujeron, le hicieron laringoscopia, no fue capaz, laringoscopia, 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 paro, reanimación, laringoscopia, 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 y como a la 15ª laringoscopia con una guía lo lograron intubar. El paciente iba para un procedimiento dental y se lo hicieron y lo extubaron. Un estridorcito ahí posoperatorio, lo llevaron a la unidad de cuidados especiales y cuando ingresó el paciente presentó otro colapso respiratorio, el pediatra ya laringoscopia, 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 laringoscopia. Llamó al anestesiólogo, otra vez le repitió sus 15 laringoscopias, lo logró intubar con guía a la 15ª y el paciente también encefalopatía hipoxicoisquémica y falleció. Entonces, miren, esa es la cruda realidad de este tipo de cosas cuando nos ensañamos en ofrecerle a los pacientes nada más una laringoscopia y cogemos una situación que hubiera podido ser controlada, la convertimos en una situación urgente sin tener los equipos. Pero vamos a ponernos de parte de quien de pronto piensa que la vía aérea no existe, porque pienso que detrás de eso puede haber ciertas verdades. Resulta que ustedes saben que la laringoscopia es un procedimiento que inclusive ya ajusta 70 años. Cuando salió fue algo pues muy novedoso. Fue muy novedoso porque esta valva teóricamente producía menos estímulo laríngeo y se vio pues que tiene un desempeño supremamente bueno, a tal punto que sigue siendo nuestro gol estándar para todos los pacientes de vía aérea. Entonces estamos hablando de una estrategia que ha probado utilidad en el tiempo y que es bastante efectiva. Pero vamos a recrear esto con un caso clínico. Hay un paciente que es obeso. Es un paciente pues que tiene algunos predictores de dificultad, sobre todo, uno de los principales es que el paciente tuvo un antecedente de difícil intubación. Si este paciente hubiera llegado en la década de los 60, probablemente solo le podríamos ofrecer una laringoscopia despierto, porque de pronto pues nos da miedito de que nos pase algo con la vía aérea, sino una intubación digital, una intubación nasal a ciegas, y si pasa cualquier cosa, entonces una traqueostomía de urgencia. Si digamos que el paciente tuvo una extubación accidental, entonces volvemos y repetimos lo mismo eso era pues probablemente lo que le podíamos ofrecer y esto con seguridad funcionó, pero con seguridad que hubo veces en los que falló. De ese tiempo para acá, de los 60 para acá, pues nos dimos cuenta de que había pacientes que de verdad daba dificultad intubar, que había pacientes que daba dificultad en ventilar también y que uno puede darse cuenta pues de algunos casos.
pero lastimosamente no todo es tan evidente, no todas las vías aéreas saltan a la vista. Hay veces que de verdad da dificultad de encontrar eso. Y nos dimos cuenta, pues, digamos que se creó toda una logística internacional para tratar de abordar estos inconvenientes que se venían presentando y de dar unas recomendaciones lógicas que pudieran favorecer eso. Ayer los doctores se refirieron a esto y nos dimos cuenta que en algo hemos impactado a los pacientes de vía aérea difícil, pero seguimos descuidando áreas como el posoperatorio y la extubación. Nos dimos cuenta desde esa época para acá también que de pronto eso que nos decían los libros de alinear los ejes es casi un imposible, pero que probablemente sea la mejor manera de ventilar los pacientes. Y eso ha estado, pues, digamos, en boga últimamente, tratando de encontrar, digamos, la manera óptima de abordar la vía aérea de los pacientes en cuanto a permeabilidad y lograr la intubación. Miren qué cosas tan sencillas como estas, como tener una posición de rampa en un paciente obeso puede pasarlo de tener una laringoscopia mala a tener una laringoscopia normal. Estamos hablando de una medida supremamente sencilla que, digamos, que saca a los pacientes de ese estigma de que van a tener una vía aérea difícil. Entonces esto de verdad son cosas tan sencillas que hay que integrarlas. De hecho, miren que la industria pues ya empieza a involucrarse en este problema y a lanzar pues ciertos prototipos que pueden favorecer esto. Fíjense que los predictores ya sabemos que no son las herramientas ideales. Tienen sensibilidades de 50, 60%, especificidades también muy bajas. Pero lo que es triste es que no lo sabemos usar. A nosotros nos llaman, sí, con el grupo de vía aérea. Miren, lo que pasa es que íbamos a montar a un paciente que tenía un problema de cadera y no lo pudimos intubar, entonces lo despertamos a ver si ustedes vienen. Uno escucha eso por teléfono y uno piensa, no, mi colega se enfrentó a una vía aérea difícil no anticipada, y bueno, hizo lo correcto, lo despertó y lo reprogramó. Cuando llegamos a los 3 días encontramos un paciente con estridor hablando así, supremamente disfónico. Y resulta que ya con el residente le decimos, siéntese, abra la boca, extienda la cabeza y todo, malampatismalos, extensiones cervicales limitadas, predictores pues que prácticamente saltan a la vista, pero uno como anestesiólogo no se gasta el tiempito de verdaderamente tratar de detectar eso. Entonces no nos podemos escudar en que tenemos índices o predictores limitados. Aquí de verdad hay un inconveniente en que nosotros estamos dejando pasar los que verdaderamente saltan a la vista. Hay un problema también en cuanto a las definiciones, y es que la vía aérea difícil es una canasta de inconvenientes que caen desde la ventilación, desde introducir dispositivos, etcétera. Lo cierto es que si uno empieza a desglosar eso, encuentra muchos, argumentos para acercarse un poquito más como a esta problemática global, y ustedes tienen que estar muy atentos, digamos, a las limitaciones para el uso de ciertos dispositivos. Por ejemplo, si el paciente tiene radioterapia, si tiene alguna masa, etcétera, pues no va a ser lo mismo un abordaje pues supraglótico que infraglótico. Eso pues obviamente este tipo de talleres les va a dar muchos elementos para eso. De tal forma pues que en el 2011 ya tenemos una batería, digamos, de dispositivos a nuestro servicio que permiten encarar las cosas diferentes, de una manera pues más responsable, más lógica y probablemente más efectiva. Para ese paciente que les mostré inicialmente de obeso con vía aérea difícil, le podríamos ofrecer en este momento una intubación despierto con fibra óptica, laringoscopios no convencionales, si no se puede intubar entonces supraglóticos, si no se puede intubar ni ventilar entonces técnicas translaringeas, y definitivamente si el paciente tiene una vía aérea difícil ya hay, digamos, planes para hacer una extubación segura o reversible y poder abordar fácilmente la vía aérea. Resulta que la fibra óptica flexible es hasta ahora el gol estándar en la vía aérea difícil anticipada y nos ha logrado sacar de muchos líos y digamos mostrarles y digamos llevar con éxito muchas cirugías, pero la realidad de la fibra óptica es diferente. La fibra óptica requiere de una curva de aprendizaje un poquito elevada, de ciertas destrezas,
sin contar con que es un instrumento delicado. Esto es un llamado a que cuando tengamos el fibro, de verdad nos preocupemos por todo ese proceso, por cómo funciona y cómo se lava y cómo se guarda, porque nosotros tuvimos también un impasse. Un residente nos dejó la punta del fibro por fuera de la maleta y eso es una pérdida de 30 millones de pesos que no se puede recuperar. La realidad con el fibro es esta: usted hace la fibro y resulta que en los pacientes de vía aérea difícil se encuentra con sangre, con estas epiglotis, con problemas realmente difíciles. Entonces, ahora estamos ante una era de enseñanza y entrenamiento diferente. ¿Viste por qué no corrió? Me pasó lo de la doctora Hackberg, que no me funcionaban los videos acá. El caso es que ahora ya podemos ver la glotis de una manera diferente, sin abusar de la extensión cervical, sin abusar de la apertura oral, y lo van a ver en las estaciones. Y para eso se han diseñado dispositivos como el AirTrack, que cuenta pues con unos lentes internos para poder acceder a la glotis en circunstancias adversas, o como el CIMAC, como otros videolaringoscopios como el GlideScope, que también lo van a ver en el taller, y la idea es que se familiaricen con ellos. ¿Por qué? Porque los estudios están ganando terreno, mostrando que son útiles en diferentes campos. En pacientes que históricamente han tenido inconvenientes con la vía aérea, pues resulta que con estos dispositivos se les puede ofrecer algo diferente. Nosotros, por ejemplo, utilizamos bastante el Keen Vision y utilizamos el AirTrack. Y fíjense que esta paciente, por ejemplo, de la derecha, es una paciente que tenía un antecedente de intubación difícil. Decidimos dormirla, no la relajamos, o sea que, entre comillas, estamos, digamos, haciendo algo malo, pues porque esta paciente se merecía una fibrobroncoscopia flexible. Pero detectamos que el problema con ella era de laringoscopia, y fíjense la imagen que nos da. Este es un dispositivo, pues como muchos de los videolaringoscopios, que nos da una buena imagen en el maniquí y en el paciente, y eso ustedes lo tienen que tratar de extrapolar, la validez externa. Bueno, cuando yo esté con mi paciente, ¿esto me va a funcionar así de bien o no? Pero resulta que estos videolaringoscopios en general tienen un desempeño muy bueno también en el paciente, así de fácil. Yo le di a mis compañeros de trabajo el Keen Vision para que intubaran. Todos al primer intento, simplemente viéndome a mí cómo se manejaba en el aire, lo pudieron intubar. O sea, estamos hablando de curvas de aprendizaje muy cortas. Y yo quiero que ustedes reflexionen en esto. La laringoscopia convencional es un proceso refinado, delicado, que requiere ciertas destrezas. Para que una persona se vuelva competente, necesita más o menos hacer 57 laringoscopias. ¿Ustedes creen que los de atención prehospitalaria, los médicos de urgencia y todo tienen ese nivel de entrenamiento? Y aún así, cuando uno alcanza ese tope, ese tipo de personas se pueden equivocar hasta en el 20% en circunstancias difíciles. O sea que realmente hay que integrar otras estrategias que resulten de verdad más efectivas en circunstancias especiales. Ese paciente, por ejemplo, también tenía vía aérea difícil, siempre le habíamos ofrecido fibro, pero en esta ocasión quisimos hacerlo con otra cosa. Le ofrecimos un laringoscopio no convencional, Cormac 1, se puede intubar fácilmente. Entonces fíjense que de verdad la vía aérea puede que no exista para estos dispositivos, la vía aérea es difícil, pero aquí ya hay que empezar a mirar otros valores, como qué tanto me demoro en intubar el paciente, cuál es el nivel de hipoxemia que alcanzo. Pues hay otras metas ya con este tipo de dispositivos. Entonces estas son pues algunas de las conclusiones. Son obviamente más baratos, pueden abusar menos de las posiciones para la laringoscopia, etcétera. Pero la pregunta es, bueno, ¿esto va a ser mejor que una laringoscopia convencional? En ese momento no hay cómo responder eso, porque ya sabemos que es una herramienta que hemos utilizado desde hace más de 70 años y que nos funciona muy bien, con eso nos ganamos la papita. Pero de todas maneras, los estudios, digamos, han mostrado que de verdad resultan útiles, inclusive ustedes pueden ver en la literatura en circunstancias donde se usa convencionalmente. La otra pregunta es, bueno, ¿son mejores que la fibra óptica flexible? Pues definitivamente hasta el momento, si usted tiene un paciente de vía aérea difícil anticipada, lo mejor que puede hacer inicialmente es ofrecerle la fibra óptica flexible, pero estos dispositivos también a través de los estudios clínicos están ganando terreno en esa parte. Pero si usted no lo puede intubar, no se desespere, búsquele otra cara al asunto. Resulta que también hay dispositivos
como los supraglóticos, en los que usted abusa menos de los medicamentos, que funcionan muy bien porque ventilan con buenas presiones y hay inclusive la posibilidad de aspirar el contenido gástrico. Hace más o menos 20 años decir en anestesia que un paciente yo no lo iba a intubar y le iba a poner un supraglótico era un exabrupto, era algo pues sorprendente. Pues ahora no, ahora realmente usted lo usa inclusive como su primera opción para dar anestesia. Entonces vale la pena pues explorar esto para que... Vale la pena explorar esto para que lo usen. Me refiero sobre todo a los supraglóticos de segunda y tercera generación. Fíjese que estos aparatos son tan buenos que muchos de nuestros pacientes nunca han tenido históricamente inconvenientes de vía aérea difícil porque siempre les ponen supraglóticos, pero cuando lo retan con una laringoscopia directa, ahí sí se puede dar uno cuenta de que puede tener dificultad. Estos supraglóticos de nueva generación, recuerden que tienen la posibilidad de aspirar el contenido gástrico. Esto es muy importante, porque pues pueden ser útiles en circunstancias de urgencia donde persista latente el riesgo de aspiración. Inclusive les doy este detalle: la mayoría de los niños que tienen vía aérea difícil, como ese que les mostré al principio, que fue una catástrofe, se dejan ventilar bien con supraglóticos. El residente le decía mucho al profesor al que le estaba haciendo la laringoscopia repetidas: póngale una máscara, doctor, póngale una máscara, pero no le hizo caso. Entonces, de verdad hay que estudiarlo. Nosotros también nos dimos a la tarea pues de estudiar estos dispositivos y en los estudios clínicos realmente han mostrado buena utilidad. No me voy a referir a todos porque se vuelve muy engorroso y porque en el taller van a tener mucho contacto, pero ahora hay dispositivos, digamos, tan versátiles que se pueden usar para endoscopia, etcétera. Usted puede hacer una fibro a través de un supraglótico y, como vimos ayer en la estación, el supraglótico le crea un ambiente favorable para que usted vea la glotis y puede inclusive hacer su traqueostomía percutánea. En vez de estar preocupado porque el paciente se le extuba, pues lo puede hacer a través de un supraglótico. Si usted definitivamente no lo puede intubar al paciente y no lo puede ventilar, pasa este fenómeno. Este es uno de los principales causantes de tanta tragedia en este punto, y es que los anestesiólogos estamos muy acostumbrados a hacer empatecitos y no sé qué, y todo lo resolvemos con microporo y con cositas artesanales, y en este punto uno no puede pensar en eso. Recuerden que por el decreto de habilitación 1043, los servicios de urgencias y los quirófanos donde nosotros trabajamos requieren dispositivos especiales, por ejemplo, para hacer la cricotiroidotomía percutánea. Así que nada de hacer empatecitos, señores, que con jeringas y cosas de esas. Vamos a comprar el equipo de cricotiroidotomía, que son equipos que resuelven estos inconvenientes en un corto periodo de tiempo y que son fáciles de usar. Estos talleres son el primer paso para que cuando ya le toque a su paciente se pueda hacer como con un nivel de seguridad muy bueno. Recuerden que hay básicamente dos. El primero utiliza una técnica de Seldinger, que es el equipo de Melker, lo van a ver ahorita, lo van a ver en el taller, y hay otro que es el QuickTrack, de los que se dispone acá, que es también muy rápido. Cualquiera de los dos es bueno, pero lo importante es que usted se familiarice con él y no le pase como el caso que mostré al inicio, donde usted le pueden pasar un equipo que usted no conozca y resulta haciendo burradas. Este es el otro equipo de QuickTrack. La extubación reversible, ayer el doctor Ney se refirió a esto, pero realmente es una estrategia donde nos falta involucrarnos más, porque puede que un paciente entre normal, pero sale con vía aérea difícil y nosotros tenemos que pensar en que eso debe ser reversible. Fíjese que hasta el 20% de los pacientes pueden requerir reintubación en una UCI, entonces hay que integrar herramientas como los intercambiadores. Un mensaje que traté de transmitirles ayer en el taller: si usted tiene una vía aérea difícil no anticipada, es decir, usted durmió su paciente y se encontró con un Cormac desfavorable, no es el momento de usar el fibrobroncoscopio. Eso es una estrategia que puede poner en peligro el equipo, pero mucho peor su paciente. Uno no ve nada, sangre, secreciones, el susto, y requiere de muchas destrezas. Lo peor que puede hacer en ese momento es ensañarse con la laringoscopia. Eso es pura vanidad de quien la está haciendo. Con humildad, renunciemos a la laringoscopia repetida. Los estudios han mostrado que mata pacientes y yo les mostré casos específicos donde es verdad. Entonces nada de eso. Démosle la oportunidad a los nuevos dispositivos que nos permiten ver la glotis en circunstancias difíciles. O si no, si resulta que no me sirvió, entonces por lo menos ventile su paciente con supraglóticos de nueva generación, con el iGel, con el Procil, con Supreme, con el tubo laríngeo de succión.
que solo tienen una máscara laringe, bueno, máscara laringe, pero resulta que el problema de nosotros, fíjense que los estudios internacionales han mostrado estos inconvenientes: comunicación, educación y entrenamiento, y equipos y recursos. O sea que lo que pasa en el primer mundo, en los países desarrollados, resulta siendo lo mismo que pasa acá, y eso lo confirmó el estudio que ayer nos mostró la doctora Hagberg. Vale la pena que se lo lean y es gratuito. Esto básicamente nos dice, bueno, estamos realmente fallando con procesos, por ejemplo, como la educación continuada, y aquí Sarat pues está dando un paso gigante con este tipo de eventos, y uno nota pues que el ambiente es como de preocupación alrededor de eso. Tristemente en anestesia este es el presupuesto que le dedicamos a los equipos de vía aérea, ¿cierto? Es un marranito el que le hicieron la bariátrica, entonces nadie pone moneditas ahí. Siempre nos quedamos con la máscara laringe clásica, y eso es un equipo que funciona, pero realmente han salido muchos. Uno podría decir que hasta a este punto ya resulta obsoleto. Entonces realmente hay que dar el siguiente paso para integrar eso. Y esto no es un problema pues en general de los anestesiólogos, parece que es un problema de la humanidad. Este libro, por ejemplo, trata de uno como es, digamos, de chichipato, de por qué uno se deja seducir tanto por el precio cero. Entonces empezamos con esa economía del peso, lo que me salga más baratico, entonces lo mejor, y resulta que no, a largo plazo no. Este libro trata, por ejemplo, de uno cómo hace una fila en un supermercado de 10 personas para que le den un yogurcito así, y uno es feliz haciendo la fila. Entonces, les quiero plantear, por ejemplo, este algoritmo para dejarles cosas claras. Usted tiene un paciente que tiene problemas, que se encontró con una laringoscopia desfavorable, resulta que no lo pudo intubar. A pesar de que su primer intento de laringoscopia debe ser siempre el mejor, el segundo intento debe cambiar las cosas. No perpetúe esa laringoscopia que si en el primero no fue capaz y en las mejores condiciones, ya en el segundo el paciente está mueco, sangrando, negro y se está despertando. Entonces haga un cambio realmente radical. Ofrézcale, por ejemplo, un buggy o alguno de estos estiletes que tienen la punta angulada y repita la laringoscopia. Si no fue capaz, entonces este es el momento, por ejemplo, de integrar estrategias como la Fast Track, como el KimVision, como el AirTrack. Ya cada uno pues preferirá cuál utilizar. Pero tampoco se trata de ensañarnos con la intubación. ¿Por qué? Porque eso mata a pacientes. Entonces, por lo menos ventilémoslos con los supraglóticos de nueva generación, que nos dan un muy buen rendimiento. Entonces recuerden, Procial, Supreme, tubo laríngeo de succión, iGel, AirQ, cualquiera de esos, no todos pues, sino uno de ellos. Y si no lo puede intubar ni lo puede ventilar, pues entonces hágale una cricotiroidotomía percutánea, y lo van a ver aquí en el taller. ¿Qué hacer con tantos dispositivos entonces? ¿Cuál conseguir? Tienen que estar atentos a los estudios, seguir viniendo a este tipo de talleres para que cada uno se haga una idea, pero también ustedes son responsables de aportar a la información. La idea es que creemos grupos de trabajo investigativo en el que le podamos dar validez a eso, porque esto sale al mercado prácticamente sin estudios clínicos. Nosotros somos los que los estamos probando con los pacientes, entonces eso merece que haya estudios de calidad. Entonces realmente nosotros tenemos que hacer nuestro propio algoritmo, ¿cierto? De acuerdo a los dispositivos que tengamos. Si yo trabajo en un hospital pediátrico, mi segundo intento de intubación no tiene que ser una Fast Track, porque no hay Fast Track pediátrico, ¿cierto? Está claro. Entonces cada uno haga su propio algoritmo de acuerdo a lo que tiene, pero pues dése la oportunidad de probar estos nuevos equipos. La educación continua, la simulación, aprovechen el paciente del hospital que se murió y que se le puede hacer alguna cosita para que se familiaricen con la punción traqueal. Tienen un paciente que les va a dar como lidiecita intubarlo, pero como que ni fu ni fa, márquenle la membrana cricotiroidea, usted ya sabe dónde puncionar si pasa cualquier cosa. Entonces este tipo de estrategias ayudan a mejorar los resultados en los casos difíciles, y definitivamente la investigación pues va a aportar muchos elementos. Por último, les quiero dejar 3 mensajes. Primero, esforzarse mucho, ¿cierto? Para que las cosas cambien, y sin importar las consecuencias, con mucho dinamismo, con mucha motivación, hay que tratar de hacer las cosas bien. Y para eso, pues realmente uno debe tener los instrumentos adecuados, ¿cierto? Nada de usar cosas que no son. El segundo mensaje es que uno realmente es muy cerrado. Resulta que termina usando ciertas cosas porque fulanito las usó y le funciona bien, o porque vio un profesor que lo hizo. Es una tendencia muy replicativa.
Cuando uno utiliza un equipo que tiene una imagen, acorta, por ejemplo, la fase cognitiva y verbal de un aprendizaje. Entonces eso ayuda a que quien se siente al lado pues pueda hacerlo de una manera más efectiva. Entonces realmente la idea es a que probemos cosas diferentes, porque van a beneficiar a nuestro paciente y van a beneficiar los resultados. Este señor pues probó la acupuntura, pasó un incendio, entonces, a pesar de que uno pruebe cosas diferentes, tiene que tener planes alternos, ¿cierto? Porque si no, de verdad, se puede llevar una sorpresa. Y el tercer mensaje es que, pues, definitivamente la tecnología... A ver, esto, ¿por qué no me está funcionando? No sé por qué salió eso. No me funcionó este videito. No, que la tecnología realmente ayuda. A este tortuguita le ayudó cuando le pusieron un teléfono con vibrador. Bueno, la pregunta es entonces, ¿existirá la vida era difícil? Pues como ese era el interrogante de los profesores pues de antes, realmente, o sea, a lo que apunta es a que sí siga existiendo, pero no como la conocemos ahora. No se trata de ver la glotis, ver una escala de Cormack difícil en una laringoscopia convencional, porque ya vimos que lo que puede ser un Cormack de 3 o 4 para una laringoscopia convencional, para un equipo de esos es un Cormack de 1. Entonces la cosa realmente se está transformando, pero con seguridad que seguirán haciendo los casos y seguirán, o sea, cada paciente será un reto y probablemente haya dificultad, y nosotros tenemos que ir adaptándonos a eso con este tipo de cosas. Esos eran los mensajes que quería decirles. Muchas gracias.